La era victoriana, que abarcó desde 1837 hasta 1901, estuvo marcada por estrictas normas sociales y una moralidad severa que influenció cada aspecto de la vida, especialmente en lo que respecta al cortejo y al matrimonio. Los hombres y mujeres seguían un protocolo rígido, donde cualquier contacto físico, incluso el más inocente, era fuertemente condenado. El cortejo era una danza de miradas y gestos calculados, y la mínima transgresión podía resultar en el rechazo social. A pesar de la fachada de virtud, la noche de bodas fue, para muchas mujeres, un momento lleno de ansiedad y desconcierto. La falta de educación sexual y la ausencia de información sobre la intimidad dejaban a las novias vulnerables a experiencias traumáticas. El caso de Effie Gray, cuya unión con John Ruskin fue anulada debido a la incapacidad de consumar el matrimonio, ilustra la dura realidad de esta ignorancia. Las expectativas sociales de pureza y la represión de cualquier deseo o necesidad sexual transformaban el matrimonio en una institución llena de sufrimiento emocional y físico para muchas mujeres. El mercado matrimonial victoriano, estatus y fortuna. Durante la era victoriana, el matrimonio era mucho más que un acto de amor. En el contexto social y económico del siglo XIX, especialmente entre 1837 y 1901, el matrimonio se veía como una transacción fundamental, un acuerdo que no solo definía el destino personal de los individuos involucrados, sino que también impactaba las estructuras familiares, el estatus social y la estabilidad financiera. La vida matrimonial, lejos de ser un acto puramente romántico, estaba impregnada de una lógica pragmática que ponía el bienestar económico, la seguridad social y la perpetuación de la familia por encima de cualquier consideración emocional. En una sociedad donde las expectativas sociales eran estrictas, el cortejo se convertía en un proceso formal y calculado. La temporada de debuts de las jóvenes, principalmente en Londres, servía como una vitrina social donde las mujeres eran presentadas a posibles esposos. En estos eventos, como bailes y cenas de alta sociedad, las madres y las casamenteras actuaban como figuras clave en la búsqueda de un matrimonio ventajoso, tanto a nivel económico como social. Las relaciones se construían no solo sobre la atracción mutua, sino también sobre las alianzas estratégicas que se forjaban entre familias. El matrimonio victoriano era un acto legal tan detallado como cualquier transacción comercial. Las dotes de las mujeres, a menudo negociadas de manera meticulosa, eran vistas como un componente esencial de la unión. Estas dotes representaban un capital tangible, un factor decisivo que podía garantizar la estabilidad de una familia o, en su defecto, arruinar las posibilidades de una mujer. El bienestar financiero de una mujer no dependía solo de su carácter o de su capacidad para generar afecto, sino de lo que aportaba en términos de herencias y propiedades. El enfoque pragmático del matrimonio estaba también respaldado por una serie de manuales y guías sociales que dictaban las reglas del cortejo y la vida conyugal. Libros como The Book of Household Management de Mrs. Beaton proporcionaban instrucciones exhaustivas sobre cómo comportarse en las interacciones sociales, cómo evaluar a un futuro esposo y cómo navegar las complejidades de la vida matrimonial. Estos textos, muy populares en la época, ayudaban a moldear la conducta de las mujeres, orientándolas no solo en los detalles del hogar, sino en cómo cumplir con los estrictos estándares sociales y económicos impuestos por la sociedad victoriana. El acompañante victoriano, custodios del honor y las normas sociales. En la Inglaterra victoriana, donde la moralidad y la reputación lo regían todo, el acompañante desempeñaba un papel crucial. Garantizaba el cumplimiento de las estrictas normas sociales y protegía a las mujeres de los peligros del escándalo. Esta figura discreta, pero fundamental, vigilaba las interacciones sociales y aseguraba que las jóvenes no cruzaran los límites impuestos por la sociedad. El acompañante no solo acompañaba a las jóvenes a eventos sociales como bailes y paseos, sino que servía como un escudo protector contra cualquier comportamiento considerado inapropiado. En una sociedad donde el comportamiento público de las mujeres estaba bajo constante observación, cualquier descuido podía costarles su reputación. Para las mujeres jóvenes debutantes, la presencia de un acompañante era indispensable para navegar en este mundo de estrictas convenciones.
La figura del acompañante surgió como respuesta a la obsesión victoriana por la pureza y el decoro. Ya fueran familiares, amigas casadas o parientes masculinos, estos guardianes sociales aseguraban que las mujeres no se desbordaran de las reglas de conducta impuestas. La práctica también se reflejó en la literatura de la época, como en las obras de Jane Austen y Edith Wharton, donde los acompañantes cumplían la función de moderadores de la moral. Este rol de vigilancia no solo protegía a las mujeres, sino que también preservaba el orden social. En una sociedad donde la reputación era esencial para la aceptación, el acompañante era el encargado de mantener el comportamiento de las mujeres dentro de los límites establecidos. Sin su presencia, el riesgo de escándalo era inminente. Aunque al final del siglo XIX la figura del acompañante perdió relevancia, durante su apogeo fue un pilar fundamental de las interacciones sociales. Los acompañantes fueron más que simples observadores. Actuaban como guardianes de la moral pública, asegurando que las reglas sociales de la época se respetaran y que las mujeres se comportaran según las estrictas expectativas de su tiempo. El lenguaje secreto del cortejo victoriano: abanicos, flores y deseos silenciados. En la Inglaterra victoriana, el cortejo no era solo una danza de miradas furtivas, sino un intrincado sistema de reglas no expresadas, donde cada gesto y objeto podía comunicar lo que las palabras no se atrevían a decir. La sociedad de la época estaba impregnada de un refinamiento extremo, y en este escenario, el cortejo se convertía en una coreografía de movimientos delicados y gestos cargados de significado. A través de la fina etiqueta, las emociones más profundas se ocultaban en un baile silencioso de abanicos, reverencias y, sobre todo, en las flores, que servían como mensajes codificados de deseos prohibidos y afectos secretos. Uno de los elementos más emblemáticos del cortejo victoriano era el abanico. Lejos de ser solo un accesorio para el calor, el abanico en manos de una dama podía transmitir toda una gama de emociones. Un abanico cerrado frente a los ojos indicaba arrepentimiento o disculpas. Un abanico abierto y balanceado podía sugerir un interés o, al contrario, una mirada rápida a través de un abanico podría señalar desinterés o desdén. Este lenguaje tan preciso requería una comprensión profunda de las reglas no escritas, y quienes no seguían estas convenciones corrían el riesgo de perder su reputación o de ser malinterpretados. Por otro lado, el caballero también tenía su propio conjunto de movimientos y rituales. La reverencia, por ejemplo, no era simplemente una inclinación de cabeza, sino una manifestación de respeto o, en ciertos casos, de deseo. Incluso la profundidad de la inclinación podía cambiar el significado. Una reverencia ligera era una señal de cortesía, pero una inclinación más profunda podía expresar un mayor interés romántico. Estos gestos estaban tan institucionalizados que las reglas sobre cómo debía comportarse un caballero fueron recopiladas en diversos manuales, como el de Cecil B. Hartley, quien detallaba las normas de la etiqueta que debían ser seguidas a la perfección para evitar escándalos sociales. A pesar de que estos códigos podían parecer rígidos y hasta artificiales, en realidad formaban la base de una compleja y sofisticada manera de comunicarse. Incluso los sentimientos más profundos, aquellos que la sociedad consideraba inapropiados para ser expresados abiertamente, se canalizaban a través de este elaborado lenguaje de gestos. Las emociones más genuinas se enmascaraban en la superficie de estos rituales, con el fin de mantener la compostura y el decoro, pero sin dejar de transmitir un mensaje claro para aquellos que sabían leer entre líneas. El lenguaje de las flores, conocido como floriografía, fue otro de los métodos más fascinantes de expresión clandestina en el cortejo victoriano. Mientras que la rosa roja era un símbolo universal de amor, otras flores ofrecían mensajes mucho más complejos y matizados. Por ejemplo, un ramo de violetas podía expresar fidelidad, mientras que una orquídea hablaba de un amor raro y profundo. La hiedra, símbolo de fidelidad, o el romero, que representaba recuerdo, servían para enviar mensajes poéticos sin necesidad de palabras. En un mundo donde la libertad de expresión estaba severamente limitada por las convenciones sociales, el lenguaje floral proporcionaba un refugio para aquellos que deseaban comunicar sus sentimientos más allá de las restricciones de la etiqueta. La reina Victoria y el príncipe Alberto, por ejemplo, intercambiaban tussie mosses, pequeños ramos de flores, como parte de su cortejo,
lo que reflejaba el uso generalizado de las flores como un lenguaje secreto entre amantes. El arte del cortejo victoriano a través de cartas, bailes y té. Fue en las cartas, los bailes y los tés de la tarde donde se tejieron las historias de amor más complejas, donde las reglas de la etiqueta y el deseo personal se entrelazaban en una coreografía social precisa. La carta en la época victoriana era mucho más que un medio de comunicación. Era el vehículo a través del cual los sentimientos de amor, deseo y desesperación podían ser expresados sin arriesgar la reputación de quien las enviaba. Gracias a la invención del penny post en 1840, que permitió enviar cartas por solo un penique, la comunicación epistolar floreció, y los jóvenes amantes encontraron en la pluma una forma de cortejo que evitaba la exposición pública. Los consejos sobre cómo escribir cartas románticas abundaban en la época. Manuales como The Polite Letter Writer de Lady Elizabeth Scott, 1850, instruían a las jóvenes sobre la importancia de equilibrar la apertura emocional con la precaución, asegurando que ningún sentimiento expresado pudiera convertirse en un escándalo. Las cartas de amor seguían un formato muy específico. Comenzaban con saludos formales como «mi querida señorita» o «honorable señor», para luego desarrollarse en elaboradas oraciones que, sin ser excesivamente directas, transmitían sutilmente el afecto del remitente. Frases como «tu ausencia arroja una sombra sobre mis días» o «me encuentro irresistiblemente atraída por tu compañía» permitían que los sentimientos fueran comprendidos sin romper las rígidas normas sociales. Algunos romances famosos, como el de los poetas Elizabeth Barrett y Robert Browning, ejemplificaron el poder de la carta como medio para nutrir un amor profundo y confidencial. De hecho, las cartas de Browning se consideran uno de los ejemplos más destacados del cortejo victoriano, un testimonio de cómo las palabras escritas podían forjar una relación en medio de las restricciones sociales. El acto de letter locking, plegar las cartas de forma intrincada para crear su propio sobre, fue otra técnica popular en la época. Este complicado método no solo protegía las cartas de ser abiertas sin permiso, sino que también era un reflejo de la importancia de la privacidad en un entorno donde los secretos personales podían ser desvelados fácilmente a través de la exposición. El salón de baile victoriano era el escenario principal donde las reglas sociales y el deseo se encontraban. En estos eventos, la dance card, tarjeta de baile, jugaba un papel crucial. No era solo una lista de posibles compañeros de baile, sino un mapa del cortejo social, una herramienta que dictaba las interacciones y posibilidades románticas de la noche. Cada nombre inscrito en una tarjeta de baile era una oportunidad para que las jóvenes, bajo la atenta mirada de sus familias y el escrutinio de la sociedad, eligieran con quién compartir esos momentos de interacción pública. Los bailes victorianos eran eventos profundamente estructurados y la dance card era la clave de su coreografía. Esta pequeña tarjeta, con lápiz en mano, permitía a las jóvenes asignar bailes con los caballeros según la importancia social, el estatus o, en algunos casos, el deseo personal. Ser incluido en la dance card de una dama era un honor, un paso más hacia la posible consolidación de una relación o incluso, en ciertos casos, la aceptación de una propuesta de matrimonio. El baile, con sus distintos pasos, como el vals, que era mucho más íntimo que un cuadrille, era una metáfora de los complejos juegos sociales que dictaban las oportunidades románticas. La importancia de este ritual era tal que incluso la reina Victoria, antes de ascender al trono, participaba en este juego social con su primo, el príncipe Alberto. En un baile en 1839, se dice que el joven príncipe observaba cuidadosamente la dance card de Victoria, notando con quién bailaba y cómo se desarrollaba la velada. El baile, entonces, no era solo una oportunidad para la diversión, sino un acto de estrategia social. Además de los bailes y las cartas, el té de la tarde se convirtió en otro escenario clave en el ritual del cortejo victoriano. Inspirada por Ana, la duquesa de Bedford, quien introdujo esta tradición en la década de 1830, la ceremonia del té se transformó en un espacio íntimo donde se cultivaban las relaciones personales en un ambiente tranquilo y menos público que el salón de baile. Aquí, los jóvenes caballeros podían, por fin, acercarse a las damas con la excusa de compartir una taza de té y entablar conversaciones más profundas.
La etiqueta sobre cómo comportarse en estos encuentros era estricta y detallada. Manuales como The Book of Household Management de Isabella Beaton proporcionaban instrucciones precisas sobre el protocolo que debía seguirse. Desde la correcta vestimenta hasta el orden de las tazas de té, cada aspecto del encuentro debía estar en su lugar. Para los hombres, el té de la tarde era una oportunidad para demostrar su capacidad de cortejo sin las restricciones físicas del baile, pero igualmente cargada de simbolismo. Las visitas, o calls, fueron otro ritual social fundamental para las parejas que avanzaban en su relación. A menudo se realizaban en horas específicas del día, según las normas del buen comportamiento, y los hombres debían presentarse con su tarjeta de visita, un pequeño pedazo de papel con su nombre, como señal de respeto y consideración. En estos encuentros, la pareja podía disfrutar de un tiempo a solas, fuera del ajetreo de los bailes y las reuniones sociales más grandes. Sin embargo, al igual que en las cartas y los bailes, la visita estaba sometida a las estrictas normas sociales que regulaban el comportamiento y el compromiso. La alquimia del compromiso victoriano: amor, dote y diamantes. El compromiso en la era victoriana no era solo un acto de amor, era un intrincado contrato social y financiero que conectaba destinos, familias y reputaciones. En un mundo donde las reglas del cortejo estaban determinadas por estrictos códigos de conducta, el acto de comprometerse se convertía en un fenómeno complejo que mezclaba los sentimientos más profundos con las exigencias de la posición social. Este proceso de transmutación, donde el amor se cristalizaba en oro, tierras y prestigio, constituía la piedra angular de la institución matrimonial victoriana. En el tejido social de la época, la dote no era simplemente un regalo de la familia de la novia al novio, sino una pieza esencial en el intercambio matrimonial. En la Inglaterra victoriana, la dote se consideraba un cofre de activos materiales, que a menudo incluía tierras, propiedades y una renta anual, lo que le confería una importancia económica fundamental. Esta práctica había evolucionado a lo largo de los siglos y para el siglo XIX, las familias de las mujeres comprometidas eran sumamente cuidadosas con las negociaciones que las rodeaban. Los contratos prenupciales, que detallaban las condiciones de la dote y los acuerdos financieros, eran meticulosamente elaborados, asegurando que el matrimonio fuera tanto una unión personal como una transacción económica. El diario de Samuel Pepys, en el siglo XVIII, ya revelaba la importancia de las dotes como factor determinante en la desirabilidad de una mujer para el matrimonio. Sin embargo, fue en la era victoriana cuando este elemento adquirió una complejidad aún mayor. Las dotes no solo representaban la fortuna de la novia, sino que eran un indicador de la estabilidad financiera y el estatus social de ambas familias. Además de las propiedades y los bienes materiales, el consentimiento paterno, especialmente en el caso de las mujeres de la alta sociedad, era una parte crucial del acuerdo. La presión para que los padres aprobasen el compromiso, y a menudo el matrimonio, reflejaba cómo el amor estaba intrínsecamente vinculado a las expectativas sociales. El matrimonio no solo unía a dos personas, sino que también unía dos familias, y la dote era la manifestación tangible de esa conexión. El compromiso entre la reina Victoria y el príncipe Alberto, en 1839, marcó un hito significativo en la historia del cortejo y el matrimonio real. Victoria, quien ocupaba una posición de poder como monarca, desafió las convenciones de la época al ser ella quien hizo la propuesta de matrimonio. En lugar de seguir las tradiciones de los grandes bailes o eventos públicos, la propuesta fue privada, realizada en la calma del Palacio de Windsor, lo que la hizo aún más significativa. Este acto no solo alteró la dinámica del cortejo real, sino que también rompió con la tradición de que el hombre debía ser quien tomara la iniciativa en estos momentos. El compromiso, aunque de carácter privado, rápidamente adquirió una gran visibilidad pública cuando los periódicos como The Times anunciaron la unión real, solidificando la nueva relación y elevando a la pareja a un nivel social aún más alto. El compromiso, por lo tanto, no solo marcaba el comienzo de una unión personal, sino que era también una declaración pública de estatus, poder y la validación de la posición de ambos en la sociedad. El anillo de compromiso es uno de los símbolos más reconocibles de la promesa matrimonial,
pero su historia en el contexto victoriano está marcada por el simbolismo y los cambios significativos en la industria de la joyería. Aunque hoy en día el diamante es considerado el estándar en los anillos de compromiso, en la época victoriana no siempre fue así. El príncipe Alberto, al proponerle matrimonio a la reina Victoria, le obsequió un anillo en forma de serpiente, una figura que, en su simbolismo, representaba la eternidad. Esta elección fue significativa, pues el anillo de serpiente era un símbolo de unión perdurable, algo que no solo reflejaba la profundidad del compromiso entre ambos, sino que también representaba una visión más amplia del amor, más allá del mero lujo. Fue al final del siglo XIX, con el descubrimiento de minas de diamantes en Sudáfrica, cuando los diamantes comenzaron a asociarse firmemente con la idea de un amor eterno. En ese contexto, las empresas de joyería, lideradas por marcas como De Beers, comenzaron a impulsar el marketing que ligaba el diamante con el compromiso matrimonial. Esta campaña de marketing, junto con la disponibilidad de diamantes en el mercado, convirtió al diamante en el símbolo indiscutido del amor eterno, eclipsando incluso las elecciones más simbólicas como la serpiente. Una vez acordados los términos del compromiso, el evento en sí mismo se llevaba a cabo con una formalidad que subrayaba su importancia social. Las ceremonias de compromiso, aunque en muchos casos pequeñas reuniones familiares o almuerzos íntimos, también podían ser ocasiones en las que se intercambiaban regalos simbólicos de gran valor sentimental, como reliquias familiares, libros de oraciones o colgantes con retratos. Estos objetos no solo sellaban el compromiso, sino que adquirían un significado profundo, uniendo a las familias a través de un legado tangible de promesas compartidas. Los anuncios de compromiso en los periódicos, como The Morning Post y The Times, jugaban un papel crucial en la visibilidad de la pareja ante la sociedad. El amor silenciado, el romántico laberinto de los deseos y la moral victoriana. El amor victoriano se presentó como una danza cuidadosamente coreografiada, donde la pasión debía ser contenida bajo una capa de normas sociales y morales estrictas. Las relaciones románticas, aunque intensamente emocionales, eran limitadas por un complejo conjunto de reglas tácitas que regulaban cada gesto, palabra y mirada. El cortejo no solo era una forma de atracción, sino un campo minado donde el más mínimo error podía desencadenar escándalos que dañaran la reputación de los involucrados, especialmente de las mujeres. En este escenario, el amor no solo se trataba de un vínculo afectivo, sino de un campo de juego en el que los códigos sociales, la moralidad y la reputación se entrelazaban, formando un laberinto donde los deseos humanos se veían constantemente reprimidos y redirigidos. La literatura de la época, sin duda, fue un espejo de estas tensiones. Escritores como Jane Austen ofrecieron una representación del amor que, aunque idealizada, no estaba exenta de conflicto. En sus novelas, el cortejo se desenvolvía dentro de los límites de las expectativas sociales, pero siempre dejaba entrever la lucha interna de los personajes, que debían navegar entre sus propios deseos y las demandas externas de la sociedad. En sus relatos, los personajes que desafiaban las normas, como Mr. Darcy o Elizabeth Bennet, no solo eran figuras románticas, sino también símbolos de la capacidad humana para resistir las estructuras rígidas de su entorno. A la par, las hermanas Bronte ofrecieron una versión del amor mucho más oscura y apasionada. La relación entre Heathcliff y Catherine en Cumbres Borrascosas es la antítesis de la idealización de Austen. Aquí, el amor no se trata solo de atracción, sino de una obsesión que trasciende las normas sociales y en muchos casos las destruye. El amor entre los protagonistas de Bronte se convierte en una fuerza destructiva, uno que desafía las convenciones morales y sociales, mostrando los peligros de un deseo sin restricciones. Esta narrativa contrastaba con la suavidad de las comedias románticas, abriendo una puerta a la exploración de pasiones más intensas y, por supuesto, más peligrosas. El contraste entre las perspectivas de Austen y las de las Bronte refleja las tensiones de una época donde, aunque el amor fuera un ideal, no siempre encajaba dentro de los moldes establecidos. Si bien los romances victorianos a menudo celebraban la virtud, el deber y la contención, también existían formas de deseo que escapaban a los límites de la moralidad. Las novelas de George Eliot, como Middlemarch,
mostraban de manera sobria y realista cómo el matrimonio, que en la superficie representaba la culminación del amor romántico, a menudo terminaba por sofocar la individualidad y la libertad de los personajes. En Middlemarch, el amor se ve no solo como una aspiración, sino también como una institución que puede aplastar las esperanzas y sueños de quienes se ven atrapados en sus propias decisiones. Simultáneamente, el fenómeno de las novelas serializadas capturó la atención del público, creando una expectación colectiva en torno a los destinos de los personajes. Obras como Grandes Esperanzas de Charles Dickens, que se publicó por entregas, se convirtieron en una forma de romanticismo masivo. Los lectores, a través de cada capítulo, especulaban sobre el destino de Pip y su relación con Stella, construyendo una conexión emocional que trascendía la página. Estos relatos, aunque ficticios, ofrecían una forma de escape y reflexión sobre los dilemas del amor no correspondido, la pasión no alcanzada y las limitaciones de las relaciones humanas. Fuera del ámbito literario, el lenguaje de los deseos en la vida cotidiana también estaba marcado por la necesidad de subterfugios. En la sociedad victoriana, el amor se comunicaba de manera indirecta y simbólica. El uso de flores, el lenguaje del abanico e incluso la posición de un guante en la mano se convertían en códigos para expresar sentimientos que no podían ser verbalizados directamente. El simple acto de mirarse o de tocarse las manos podía tener significados profundos, subrayando la fragilidad de las relaciones románticas en un entorno de constante vigilancia social. No obstante, debajo de esta superficie de control y moderación, emergían los territorios del amor que desbordaban las normas. Escritores y artistas como Oscar Wilde o los pre-rafaelitas comenzaron a explorar las sombras del amor, llevando las emociones a sus extremos. Wilde, en sus obras, no solo criticaba las restricciones sociales de su tiempo, sino que también abordaba temas de deseo homosexual que en su época se consideraban profundamente subversivos. Wilde, con su ingenio afilado, se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad emocional y sexual, desafiando las rígidas normas morales de la sociedad victoriana. Por otro lado, en los círculos intelectuales y bohemios de la época, el amor comenzó a tomar formas más libres y experimentales. Los Molly Houses, lugares clandestinos donde se reunían hombres homosexuales, ofrecían un espacio para explorar una dimensión del amor que no solo desafiaba la moralidad de la época, sino que también daba visibilidad a una parte de la sociedad que debía permanecer oculta. En estos ambientes subterráneos, el amor era un acto de resistencia, un desafío directo a la heteronormatividad que predominaba en la cultura victoriana. Este amor oculto y a menudo reprimido también se reflejaba en las vidas de personajes como Catherine Dickens, cuya separación pública de Charles Dickens en 1858 fue un escándalo que rompió la fachada de la estabilidad familiar que la sociedad tanto valoraba. A través de estos eventos, se visibilizaba la realidad detrás de la imagen pulida de la vida doméstica, demostrando que el amor no siempre se ajustaba a las expectativas sociales y que, a veces, las pasiones y los deseos humanos no podían ser contenidos por las normas de la moral victoriana. Entre la sombra y la pasión, la noche de bodas y los secretos silenciados de la sexualidad victoriana. En la época victoriana, el concepto del sexo y la noche de bodas estaban profundamente condicionados por las estrictas normas sociales y las rígidas expectativas morales que regían la vida cotidiana. Si bien la sociedad victoriana era conocida por su devoción a la virtud y la moralidad, la sexualidad no era una cuestión simple. En realidad, estaba envuelta en un denso velo de represión, tabúes y a menudo ignorancia. Los actos sexuales dentro del matrimonio, especialmente en la noche de bodas, estaban marcados por la expectativa de que la mujer debía ser pura y, en muchos casos, una especie de tabula rasa sexual. La noción de que la mujer debía ser ignorante o inocente de los placeres carnales era común, y muchas veces el sexo en el matrimonio era visto como un deber más que un placer, especialmente para las mujeres. La noche de bodas victoriana era un evento cargado de simbolismo y expectativa, pero también de una considerable ansiedad y misterio. En muchos casos, la noche de bodas no era un momento de pasión desenfrenada, sino más bien una formalidad ritualizada que involucraba a los recién casados en un acto que rara vez se discutía abiertamente.
La expectativa general era que la mujer, que en la mayoría de los casos aún era virgen al momento del matrimonio, debía entregar su honor al marido. En este contexto, el acto sexual no solo se veía como una consumación del matrimonio, sino también como un acto de propiedad. El marido reclamaba a su esposa, y en muchos casos, la penetración se veía como una transacción física en la que la virginidad de la mujer era conquistada. A pesar de las expectativas morales, el sexo en el matrimonio victoriano a menudo estaba teñido de ansiedad, incomodidad e ignorancia. Las mujeres eran socialmente enseñadas a reprimir sus deseos y a considerar el sexo como un medio para procrear más que para el placer. El placer femenino era visto con recelo y, en muchos casos, completamente ignorado. La idea de que una mujer disfrutara del acto sexual era vista como inapropiada e incluso inmoral. De hecho, la medicina victoriana, influenciada por la moral religiosa, no solo reprimía el deseo sexual de las mujeres, sino que lo patologizaba. Se hablaba abiertamente de histeria femenina, una condición que se pensaba que afectaba a las mujeres que mostraban un deseo o pasión sexual excesivos. Para tratar este trastorno, algunos médicos recomendaban el masaje pélvico o las estimulaciones manuales, lo que podría considerarse una forma primitiva de masturbación médica realizada por médicos en sus consultorios. Mientras tanto, los hombres, aunque igualmente atrapados por las expectativas sociales, estaban más dispuestos a expresar su deseo y a cumplir con las funciones sexuales del matrimonio. En el caso de los hombres, se esperaba que fueran los iniciadores de la actividad sexual y a menudo se les alentaba a buscar el placer en la relación sexual. Sin embargo, esto no significaba que estuvieran exentos de los tabúes sociales, pues también existía una presión sobre ellos para que se comportaran de acuerdo con los ideales victorianos de respetabilidad y autocontrol. Los actos sexuales dentro del matrimonio estaban claramente regulados por las leyes, que prohibían el adulterio y, en algunos casos, incluso el coito fuera del matrimonio. De hecho, en el contexto de la moral victoriana, las leyes de sodomía eran estrictamente vigiladas, con sanciones severas para aquellos que infringieran las normas sexuales establecidas, especialmente en lo que respecta a las relaciones homosexuales o las prácticas sexuales consideradas no reproductivas. En este sentido, la sexualidad estaba fuertemente vinculada a la reproducción y las mujeres eran vistas principalmente como reproductoras encargadas de traer hijos al mundo, mientras que los hombres tenían mayor libertad para explorar su sexualidad dentro de los límites de la ley. Además de la moralidad social, la censura sexual también se extendía a la literatura y los medios de comunicación. Los libros y obras literarias que tocaban temas de sexualidad o relaciones extramaritales a menudo eran objeto de censura, y las discusiones sobre el sexo en la sociedad victoriana eran extremadamente limitadas. El sexo, entonces, existía principalmente en el ámbito privado, rodeado de un profundo silencio o de una retórica moral que lo calificaba como algo sucio, peligroso, o al menos algo que debía ser mantenido en el ámbito de lo privado. Por otro lado, los hombres también eran influenciados por las normas que los despojaban de la libertad para experimentar libremente. En la época victoriana, muchas veces se promovía una masculinidad rígida que implicaba un autocontrol total y un desapego emocional. La idea de que los hombres debían ser fuertes y controlados a menudo los llevaba a experimentar frustración en sus relaciones sexuales, especialmente si sus esposas no cumplían con las expectativas de deseo o respuesta sexual. La frustración masculina también encontraba su cauce en las prostitutas o en los burdeles clandestinos, donde muchos hombres de la clase alta recurrían a satisfacer sus deseos sexuales de manera clandestina, ya que las convenciones sociales limitaban su libertad dentro del matrimonio. La represión de la sexualidad fue una característica clave de la sociedad victoriana, pero no la única. Mientras que los hombres podían buscar satisfacción en la prostitución o en relaciones extramatrimoniales, las mujeres quedaban atrapadas en un doble estándar. Debían ser puras y, en el mejor de los casos, calladas en cuanto al sexo. Sin embargo, no todo era represión, ya que en círculos menos normativos o en sectores marginalizados de la sociedad, los deseos sexuales se liberaban de la opresión moral.
Los círculos bohemios, el arte y la literatura, aunque marginales, sirvieron como puntos de fuga para aquellos que no podían cumplir con las expectativas victorianas, buscando en la sensualidad o en lo que la sociedad veía como lo perverso, una forma de expresar lo que estaba oculto. La noche de bodas, entonces, en el contexto victoriano, no era solo una formalidad social, sino también un campo de batalla en el que se enfrentaban las expectativas públicas, las creencias religiosas, la anatomía y la ignorancia sexual. A pesar de la represión y el control, existían formas de escapatoria, tanto públicas como privadas, que ofrecían un resquicio para que los individuos pudieran transgredir, de manera clandestina, las estrictas normas sexuales que definían la época. La represión no hacía que los deseos sexuales desaparecieran, solo los empujaba a las sombras donde se tejían en silencio, esperando a ser descubiertos.